Capítulo 1. El juez del inesperado juicio. Viajemos en el tiempo. Al primer siglo de nuestra era. Eres un hombre de la orden ecuestre romana, lo que hoy llamaríamos la clase media alta, con conexiones e influencia. Tu nombre es Poncio Pilato. No provienes de la rancia aristocracia senatorial, pero has ascendido gracias a tu servicio al imperio. Te han otorgado un puesto de prefecto en una de las provincias más espinosas y volátiles, Judea. No es un destino de prestigio como Egipto o una Galia pacificada, es una posición de contención, de estar al filo de la navaja. Tu sede está en Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande, más romanizada, un respiro del ambiente cargado de Jerusalén, que visita solo cuando es estrictamente necesario, generalmente durante las grandes fiestas judías, cuando la afluencia de peregrinos multiplica el riesgo de disturbios. Y precisamente, estamos en vísperas de una de esas fiestas, la Pascua, Pesaj. Es una conmemoración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, una fiesta cargada de simbolismo nacional y religioso, lo que, para un ocupante romano, significa una bomba de tiempo potencial. Tu trabajo aquí es delicado. Debes mantener la paz romana, la pax romana, cueste lo que cueste. Eso implica recaudar impuestos para las arcas imperiales, supervisar proyectos de infraestructura, aunque tus intentos de usar fondos del templo para un acueducto ya causaron una revuelta sangrienta y, sobre todo, aplastar cualquier atisbo de sedición o rebelión. Y créeme, en Judea, la sedición es un deporte nacional. Has tenido que lidiar con protestas masivas por intentar introducir estandartes militares con imágenes del emperador en Jerusalén, algo que los judíos consideraban idolatría. Tuviste otro incidente cuando colocaste escudos votivos en tu residencia de Jerusalén. Sabes que este pueblo es orgulloso, celoso de su ley y su Dios, y no se doblega fácilmente. Has aprendido a negociar, a veces ceder, a veces aplastar con firmeza brutal, para mantener el control. Eres un experto en equilibrar la autoridad romana con las sensibilidades locales, aunque no siempre con éxito ni con elegancia. Pero toda tu experiencia, toda tu astucia política y militar, no podrían prepararte para el día en que te traen a este prisionero particular. Es temprano por la mañana. La ciudad santa bulle con la llegada de miles de peregrinos para la fiesta. Y ante tu puerta, en el patio de tu pretorio, se presenta una delegación inusual, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas. La élite religiosa y política judía. No quieren entrar al pretorio, pues se contaminarían y no podrían celebrar la Pascua. Así que debes salir tú, al aire frío de la mañana. Y te traen a un hombre. Un Galileo. Su nombre es Yeshua, o como lo conocemos hoy, Jesús. Las acusaciones que lanzan son una mezcla calculada para obligarte a actuar. No se quedan solo en la blasfemia, que es un asunto interno judío que tú normalmente ignorarías. Saben cómo hablarle a un prefecto romano. Lo acusan de subvertir a la nación, de prohibir dar tributo al César, una mentira descarada, ya que Jesús había dicho, dad al César lo que es del César, y lo más peligroso de todo, de decir que él mismo es un rey. Un rey. Para Roma, eso es sedición en su forma más pura y amenazante. Lo haces pasar a tu pretorio para interrogarlo lejos del clamor inicial. Lo miras. No tiene aspecto de líder rebelde. No tiene ejércitos, no viste túnicas reales, no porta armas. Es un hombre tranquilo, casi imperturbable. Le preguntas directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Y su respuesta es esquiva, filosófica, mi reino no es de este mundo. Una frase que, para tus oídos prácticos romanos, debe haber sonado extraña, quizás inofensiva en términos políticos. Le preguntas qué ha hecho. Él habla de la verdad. Le respondes, con cierto cansancio o cinismo, ¿qué es la verdad? Para un romano criado en la filosofía griega y el pragmatismo latino, ese concepto absoluto quizás le parecía ajeno o irrelevante en ese momento de cruda política. Tras interrogarlo, tu conclusión interna es clara. No encuentras en este hombre culpa alguna que merezca la pena de muerte bajo la ley romana. No es un rebelde político en el sentido que a ti te preocupa. Intentas, entonces, deshacerte del problema o, mejor aún, resolverlo sin recurrir a la ejecución. Primero, al enterarte de que es Galileo,
Intentas enviárselo a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también está en Jerusalén para la Pascua. Pero Herodes, tras interrogar a Jesús y no encontrar tampoco una amenaza seria, o quizás burlándose de él, te lo devuelve. El problema sigue siendo tuyo. Tu segunda estrategia es apelar a una costumbre, una tradición que permitía al prefecto liberar a un prisionero elegido por la multitud durante la Pascua, quizás como un gesto de buena voluntad o para canalizar la efervescencia popular. Tienes un prisionero a mano que si es un verdadero sedicioso, un insurgente violento, un asesino, Barrabás. Lo pones frente a la multitud, junto a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Piensas que, seguramente, elegirán al hombre pacífico en lugar del criminal violento. Te equivocas. Los líderes religiosos, viendo que te inclinas a liberarlo, redoblan sus esfuerzos. Agitan a la multitud. Gritan. Claman. No quieren a Jesús libre. La razón subyacente es compleja: envidia, miedo a su creciente influencia, quizás genuina creencia de que blasfemaba. Pero la presión que ejercen sobre ti es simple y brutal: si sueltas a este, no eres amigo del César. Ahí está. La amenaza que no puedes ignorar. Acusarte ante Tiberio de simpatizar con un supuesto rey que se opone a Roma. Tú conoces a Tiberio. Sabes que es paranoico, que ha ejecutado a figuras mucho más importantes que tú por mucho menos. Sabes que tu posición pende de un hilo. La multitud, manipulada o convencida, comienza a gritar. No quieren a Barrabás, sorprendentemente, quieren a Jesús, pero para crucificarlo. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! El clamor se vuelve un rugido. La situación, que ya era tensa, amenaza con desbordarse. Una revuelta en Jerusalén durante la Pascua, con miles de peregrinos presentes, sería una catástrofe. Sería el fin de tu carrera. Podría ser el fin de tu vida. Y entonces, cedes. La presión es insoportable. La opción de hacer lo justo según tu propio juicio romano se desvanece frente a la cruda realidad del poder y la autoconservación. Tomas una decisión. Una decisión que, según la narrativa cristiana, te convierte en el instrumento humano clave en la muerte de su fundador. Pero antes de dictar la sentencia final, realizas un acto simbólico que ha quedado grabado en la memoria colectiva. Pides un recipiente con agua. Y allí mismo, frente a la turba vociferante y los satisfechos líderes judíos, te lavas las manos. Dices: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Es un intento desesperado de desvincularte de la responsabilidad, de transferirla a ellos. Pero un prefecto romano no se libra de la responsabilidad tan fácilmente, especialmente no después de ordenar la flagelación brutal de Jesús, finalmente, pronunciar la sentencia: crucifícalo. Firmas la orden de ejecución. Le pones un letrero a su cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, quizás como una última burla a los líderes judíos que tanto te presionaron. Entregas al hombre a los soldados romanos para que cumplan la sentencia. Y con ese acto, sellas tu destino. Ese día en Jerusalén no fue solo el fin de la vida terrenal de Jesús para sus seguidores, fue también el principio del fin para ti, Poncio Pilato. Porque las consecuencias de esa decisión te perseguirían, te arrastrarían, y te llevarían a un final incierto, un enigma histórico y legendario. ¿Qué le sucedió a Pilato después de ese juicio? Las historias varían dramáticamente. Algunas hablan de desgracia y suicidio, otras de castigo y exilio, y algunas, sorprendentemente, incluso de redención y santidad. Prepárate para explorar esas versiones, porque el final del hombre que juzgó a Jesús está lejos de ser una historia única. Capítulo 2. Roma habla: el poder y la caída. Acabas de tomar la decisión más trascendental de tu vida. Has enviado a la crucifixión a un hombre al que tú mismo no encontraste culpable de sedición contra Roma, cediendo a la presión local. Puede que sientas un alivio momentáneo por haber evitado un disturbio masivo, por haber aplacado a los líderes judíos, por haber salvado tu propio pellejo de un informe negativo a Tiberio. Pero esa sensación, si la hubo, no duraría mucho. Porque, aunque el juicio de Jesús es el evento por el que la historia te recordaría, no fue la única marca en tu expediente, ni necesariamente la causa directa e inmediata de tu remoción del cargo.
fue parte de un patrón. Un patrón que, visto desde Roma, mostraba a un prefecto problemático. Tu posición como prefecto no era un cargo vitalicio, ni siquiera particularmente seguro. Estabas al servicio directo del emperador. Tu éxito se medía en la estabilidad de la provincia y en la eficiencia de la recaudación de impuestos. Los gobernadores romanos en provincias difíciles como Judea operaban bajo una presión constante, mantener el orden sin provocar excesiva brutalidad que pudiera inspirar revueltas aún mayores, pero siendo lo suficientemente firme como para no ser percibido como débil. Era un equilibrio precario, y tú, Poncio Pilato, tenías un historial de inclinarte hacia la mano dura, a menudo chocando con las profundas convicciones religiosas y culturales de la población local. Ya mencionamos algunos incidentes, el del acueducto, los estandartes militares, los escudos votivos. Estos no eran meras fricciones, eran confrontaciones directas que requirieron la intervención, o al menos la queja, de la población judía, a veces escalando hasta apelar a las autoridades superiores en Siria o incluso al propio emperador. Imagina el escenario, llegaban informes a Roma sobre este prefecto en Judea que constantemente generaba problemas con sus súbditos, que parecía incapaz de mantener la paz sin recurrir a la masacre. Cada uno de estos incidentes erosionaba tu credibilidad en la corte imperial. Pero fue otro incidente el que, según los historiadores de la época, parece haber sido la gota que colmó el vaso. Varios años después del juicio de Jesús, quizás alrededor del año 36 de nuestra era, ocurrió un nuevo conflicto. Un hombre samaritano, una secta relacionada pero distinta de los judíos, reunió a una multitud considerable en el monte Gerizim. Afirmaba tener conocimiento del paradero de unos vasos sagrados supuestamente enterrados allí por Moisés. Para los samaritanos, el monte Gerizim era su lugar sagrado, no Jerusalén. Este movimiento, aunque de naturaleza religiosa, fue visto por ti, el prefecto romano, como una reunión potencialmente sediciosa. Una gran congregación en un lugar estratégico, bajo el liderazgo de una figura carismática, era el tipo de cosa que Roma no podía permitirse ignorar en una provincia tan inestable. Tu respuesta fue swift y decisiva. Enviaste tropas. No intentaste negociar ni dispersar pacíficamente. Tus soldados interceptaron a la multitud en su camino hacia el monte, o una vez que llegaron allí, las fuentes varían ligeramente. Lo que no varía es el resultado, una masacre brutal. Muchos samaritanos fueron asesinados, otros fueron capturados. Los líderes de la expedición samaritana fueron ejecutados. Este incidente, a diferencia de los anteriores, tuvo consecuencias inmediatas y directas para tu carrera. Los samaritanos que sobrevivieron, incluyendo a figuras influyentes de su comunidad, no se quedaron de brazos cruzados. Hicieron lo que las élites de las provincias romanas a menudo hacían cuando sentían que un gobernador se había excedido en su autoridad, apelaron a una instancia superior. Presentaron una queja formal ante Vitelio, el legado de Siria. Vitelio era un funcionario de rango mucho mayor que tú, con autoridad sobre varios prefectos y reyes clientes en la región. Era, en esencia, tu superior directo en Oriente. La queja de los samaritanos no fue sobre un simple desacuerdo, fue sobre la brutalidad excesiva, sobre la matanza injustificada de personas que, según ellos, solo estaban participando en una peregrinación religiosa, no en una rebelión armada. Para Vitelio, esta no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de pragmatismo político. Otro disturbio masivo orquestado por Pilato. Otra queja formal. Otro indicio de que este hombre no era el administrador adecuado para una provincia tan delicada. Permitir que continuaras en el cargo, generando constantemente fricciones y quejas que llegaban hasta su propio escritorio, era un riesgo para su propia reputación y la estabilidad de la región bajo su supervisión. Así que Vitelio tomó una decisión. Ordenó que regresaras a Roma para responder de las acusaciones presentadas por los samaritanos. Esto no era solo una reasignación, era una llamada a dar cuentas. Un prefecto convocado a la capital para enfrentarse a quejas graves estaba, en la práctica, siendo destituido de su cargo. Se te ordenó entregar el mando de Judea a un oficial subalterno y emprender el viaje de regreso a Italia. Era el fin de tu mandato en la provincia. La culminación de una serie de decisiones, incluyendo la que tomaste años antes en el juicio de Jesús, que habían minado tu autoridad y tu posición.
Roma, la poderosa Roma, finalmente había hablado, y su veredicto sobre tu desempeño era claro: ya no eras apto para gobernar Judea. Pero aquí es donde la historia comienza a difuminarse, donde los registros históricos se vuelven escasos y las leyendas comienzan a llenar los vacíos. Tú, Poncio Pilato, te pones en camino hacia Roma para enfrentar las acusaciones. ¿Llegaste alguna vez? ¿Qué te esperaba si llegabas? Y lo más importante para nosotros, ¿cómo y dónde terminó tu vida el hombre que ordenó la muerte de Jesús? Tu caída del poder es un hecho histórico. Lo que sucede después es un misterio con múltiples y contradictorias respuestas. La desgracia era inevitable, pero su forma final, eso es lo que vamos a explorar a continuación. Capítulo 3. La desgracia inevitable. Tu viaje de regreso a Roma ha comenzado. Has entregado las riendas de Judea, esa provincia ingrata y rebelde que te causó tantos dolores de cabeza y tantos incidentes documentados. Vas camino a la capital del vasto imperio, no como un funcionario que regresa victorioso tras una misión cumplida, sino como alguien llamado a dar explicaciones, a responder por quejas graves de tus súbditos. En el mundo romano, para un gobernador, ser convocado de esta manera era, en la mayoría de los casos, una sentencia de muerte política, y a menudo, física. La desgracia se cernía sobre ti, Poncio Pilato, de una forma que parecía casi inevitable. El contexto de la corte imperial en este momento es crucial. Roma no era un remanso de paz y estabilidad, especialmente en las esferas de poder. El emperador Tiberio, que gobernaba desde su retiro en la isla de Capri, se había vuelto cada vez más paranoico, desconfiado y cruel en sus últimos años. Las intrigas palaciegas estaban a la orden del día. Las acusaciones de traición, a menudo inventadas, se usaban como herramientas para eliminar rivales políticos o simplemente a aquellos que caían en desgracia. Las purgas eran frecuentes y brutales. Además, Tiberio delegaba mucho poder en sus allegados, y en ese momento particular, la figura más poderosa después del emperador era Sejano, el prefecto del pretorio. Sejano era ambicioso, manipulador y despiadado, y controlaba el acceso al emperador, filtrando información y ejecutando sus órdenes, y a veces, sus propias agendas. Aunque Sejano cayó en desgracia y fue ejecutado en el año 31, unos 5 años antes de que tú fueras llamado de vuelta, la atmósfera de sospecha y temor que él había cultivado persistía en la corte. El mismo Tiberio se había retirado en parte debido a su desconfianza, gobernando a distancia y a través de una red de informantes y agentes. Llegar a una Roma así, siendo un funcionario de rango medio acusado de mala gestión y brutalidad en una provincia conflictiva, era como entrar en la jaula de los leones en ayunas. Las acusaciones samaritanas eran serias, masacre injustificada. Incluso si lograbas defenderte de ellas, tu historial previo de conflictos en Judea no jugaba a tu favor. No eras un hombre con un poderoso patrono en la corte en ese momento, o al menos no uno lo suficientemente influyente como para garantizar tu protección total. Tu carrera estaba, objetivamente, en ruinas. El propósito de la llamada de Vitelio era que te presentaras ante el emperador para dar tu versión de los hechos y que Tiberio dictaminara tu destino. Esto podría significar una investigación formal, un juicio, una reprimenda, el exilio, la pérdida de estatus o incluso la muerte. Dada la naturaleza de Tiberio y el clima político, las perspectivas no eran buenas. Eras un chivo expiatorio conveniente. Un gobernador de una provincia lejana que causaba problemas, perfecto para demostrar que Roma mantenía el control y castigaba a los funcionarios incompetentes o crueles. Es importante destacar que, según los historiadores romanos como Josefo, la razón oficial de tu remoción fueron las quejas de los samaritanos por la masacre en el monte Gerizim. El juicio de Jesús, aunque históricamente significativo para nosotros hoy, no parece haber sido el motivo que Vitelio o Tiberio usaron para llamarte a cuentas. Para ellos, era solo uno más de los problemas generados por el prefecto de Judea, parte del patrón de un mal administrador. Sin embargo, en un mundo donde la reputación y los rumores importaban, el hecho de haber lidiado con un prisionero tan peculiar y el posterior auge de un movimiento ligado a él, el cristianismo naciente, aunque aún pequeño, podría haber añadido otra capa de desconfianza o recelo en tu contra, especialmente si llegaban a oídos imperiales informes distorsionados. Entonces, te diriges a Roma,
enfrentando un futuro incierto pero casi seguro teñido de desgracia. ¿Qué pasa después? Aquí es donde la historia escrita por los historiadores romanos, que son nuestras fuentes más fiables para los hechos puramente políticos y militares, deja de seguirte. Sabemos que Vitelio te relevó en el 36. Sabemos que te ordenó ir a Roma. Lo que sucede a partir de ese momento ya no está registrado en detalle por Josefo, Tácito o Suetonio, los grandes narradores de la historia romana de la época. Y es precisamente este silencio en las fuentes principales lo que abre la puerta a la especulación, a las leyendas y a las diferentes versiones de tu final. Tu caída del poder estaba sellada. Pero, ¿cómo fue el desenlace final de tu vida? ¿Te enfrentaste al juicio del emperador? ¿Llegaste siquiera a Roma? ¿O tu fin fue más abrupto, más violento, quizás provocado por tu propia mano o por la de otros? La inevitabilidad de la desgracia te había alcanzado. Ahora, debemos explorar los diferentes caminos que esa desgracia pudo haber tomado, según las distintas narrativas que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos. Prepárate para adentrarnos en las tres versiones principales de cómo pudo haber muerto Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos. Capítulo 4. La versión romana, el peso de la vergüenza. Dejamos a Poncio Pilato emprendiendo el incierto viaje de regreso a Roma, convocado por el legado de Siria, Vitelio, para responder por la masacre de los samaritanos. La desgracia, como vimos, era casi un hecho. Pero, ¿qué implicaba esa desgracia en el contexto romano del primer siglo? ¿Cuál era el final más probable para un prefecto caído en desgracia y llamado a dar cuentas ante un emperador como Tiberio? La primera versión de su muerte, la que se alinea más con los pocos indicios que podemos extraer de las fuentes históricas romanas y de la lógica del imperio, es la versión de la vergüenza y el posible suicidio. En la sociedad romana, el honor, la reputación y el estatus lo eran todo, especialmente para alguien de la orden ecuestre con aspiraciones. Una llamada a Roma para enfrentar acusaciones serias, una remoción de un cargo tan importante, no era solo una pérdida de trabajo. Era una humillación pública y profunda. Significaba que habías fallado. Que eras incompetente. Que habías irritado al emperador o a sus representantes. Para un romano, la perspectiva de un juicio público, la posibilidad de ser degradado, exiliado o incluso ejecutado de una manera deshonrosa, era a menudo insoportable. La vida bajo desgracia era peor que la muerte honorable. Historiadores romanos como Tácito o Suetonio, al describir el reinado de Tiberio, pintan un cuadro sombrío de la corte imperial. La vida política estaba plagada de caídas súbitas, de acusaciones que llevaban a la ruina total. Funcionarios, senadores e incluso miembros de la familia imperial podían pasar de la cima del poder al exilio o la muerte en cuestión de días si caían bajo la sospecha del emperador o sus influyentes cortesanos. En este clima, un hombre como Pilato, sin un padrino político inexpugnable y con un historial de problemas en su provincia, tenía todas las papeletas para enfrentar un destino funesto. La acusación principal, recordemos, era la masacre de los samaritanos. Aunque el juicio de Jesús pudo haberlo puesto en el radar de ciertas facciones o haber contribuido a la percepción de que era un gobernador problemático, fue este último incidente de brutalidad excesiva el que provocó la acción de Vitelio. Al llegar a Roma, Pilato se habría enfrentado a un proceso. Podría haber sido un juicio formal ante el Senado o un consejo imperial, o simplemente una audiencia directa ante el emperador o sus delegados de confianza. En cualquiera de los casos, su posición era extremadamente vulnerable. Las fuentes históricas directas sobre el destino final de Pilato son, frustrantemente, escasas y ligeramente posteriores a los eventos. El historiador judío Flavio Josefo es quien relata su remoción por Vitelio y su viaje a Roma. Pero ahí es donde Josefo nos deja. No nos dice qué le pasó a Pilato una vez que llegó, o si llegó. Sin embargo, otro historiador, Tácito, escribiendo décadas después, a principios del siglo II, menciona de pasada que los cristianos derivaban su nombre de Cristo, quien durante el reinado de Tiberio había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esto confirma la conexión, pero tampoco habla de su final. La pista más relevante, aunque breve, proviene del historiador cristiano primitivo Eusebio de Cesarea, quien escribió a principios del siglo IV. En su Historia Eclesiástica, Eusebio, citando fuentes anteriores,
algunas de las cuales ya no existen, afirma que Pilato cayó en tanta calamidad bajo el emperador Calígula, el sucesor de Tiberio, que llegó al poder en el año 37, que se vio obligado a quitarse la vida. Eusebio lo presenta como una especie de justicia divina por su papel en la muerte de Jesús, pero la clave aquí es la mención del suicidio inducido por la calamidad. Esta es la base de la versión romana. No tenemos un relato detallado de un juicio o una ejecución imperial de Pilato en las fuentes romanas supervivientes. Lo que sí tenemos es el contexto de la corte de Tiberio y Calígula, quien era aún más errático y peligroso, el hecho de que Pilato fue llamado a dar cuentas por acusaciones graves y la referencia temprana de Eusebio a su suicidio debido a la desgracia. La lógica de esta versión es poderosa. Un romano de cierta posición social, enfrentado a la ruina total, a la pérdida de estatus, a la vergüenza pública y a la posibilidad de un castigo severo e ignominioso, a menudo veía el suicidio como una salida honorable. Era una forma de tomar el control de tu propio final, de evitar la humillación de una ejecución pública o un exilio degradante, y de preservar, hasta donde fuera posible, un vestigio de dignidad. Era un acto permitido e incluso, en ciertas circunstancias, alabado en la moralidad romana. Por lo tanto, la versión romana sugiere que Pilato, tras ser destituido y convocado a Roma, llegó a la capital en un momento peligroso. Es posible que el juicio o la investigación de sus acciones estuviera en curso cuando Tiberio murió en marzo del año 37 y el inestable Calígula ascendió al trono. La situación política pudo haber cambiado, pero no necesariamente a su favor. Calígula era impredecible y podía ser tan cruel como su predecesor o más. Es concebible que las acusaciones persistieran o que surgieran nuevas dificultades que llevaron a Pilato a un estado de desesperación. La calamidad mencionada por Eusebio podría referirse a un juicio, una condena, quizás al exilio y confiscación de bienes, o simplemente a la insoportable carga de la humillación y el miedo constante en la corte imperial. Enfrentado a esta situación desesperada, con su carrera hecha pedazos y su reputación arruinada, la opción más lógica, la que se alinea con la ética y las prácticas romanas ante la desgracia, era quitarse la vida. Esta versión no necesita de ejecuciones espectaculares ni de destinos exóticos, se basa en la dura realidad del poder y la caída en el Imperio Romano. Pero incluso dentro de esta versión romana, hay preguntas sin respuesta. ¿Cuándo exactamente ocurrió? ¿Dónde? ¿Fue un acto solitario o bajo coacción? El silencio de las fuentes primarias deja un margen para la duda, un espacio que otras narrativas, menos ancladas en la historia romana pero poderosas en su simbolismo, no tardarían en llenar. Sin embargo, la idea de que Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos ante la crucifixión, terminó lavando su propia vergüenza con su propia mano, es una de las posibilidades más persistentes. Y ahora, profundizaremos en ese acto final. Capítulo 5. El último acto de un hombre derrotado, suicidio. Te encuentras en Roma. El viaje, largo y sombrío, ha terminado. Te han despojado de tu autoridad, de tu séquito, de la dignidad asociada a tu cargo. Ya no eres el prefecto de Judea con poder sobre la vida y la muerte, eres simplemente Poncio Pilato, un ciudadano romano de la orden ecuestre, que espera su destino a merced del caprichoso emperador y las intrigas de la corte. Como exploramos, la versión más plausible, según los pocos indicios históricos y la lógica romana, sugiere que tu final llegó en forma de suicidio. Pero, ¿cómo y por qué tomaría un hombre esa decisión extrema? El suicidio en la antigua Roma no era visto universalmente como un pecado o una cobardía de la misma manera que en otras culturas o épocas. Para muchos romanos, especialmente entre las clases altas y militares, podía ser considerado un acto de coraje, una afirmación de control personal frente a un destino inevitablemente deshonroso. Si eras un general derrotado, un político caído en desgracia o un acusado que enfrentaba una condena humillante, como la confiscación de bienes, el exilio a una isla remota o la ejecución pública, quitarse la vida podía ser la opción preferida. Era una forma de evitar que tus enemigos se regodearan en tu sufrimiento, de proteger a tu familia de la ruina económica total. A veces los bienes de los suicidas no eran confiscados, dependiendo de las circunstancias, y, sobre todo, de preservar tu honor. Imagina la situación de Pilato. Ha sido llamado a Roma para responder por una masacre. Su superior, Vitelio, lo ha despojado de su mando.
Al llegar a la capital, se encuentra en medio del peligroso reinado de Tiberio, si el viaje se demoró, del aún más errático y cruel Calígula. Sabe que las acusaciones son serias. Sabe que su historial en Judea no es precisamente brillante. Sabe que el emperador es impredecible y que la desgracia total es una posibilidad real e inminente. Piensa en la psicología. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ejercer poder absoluto en su provincia, de repente se encuentra impotente. Su carrera, por la que ha trabajado toda su vida, está arruinada. Su reputación, su dignitas romana, está manchada por las quejas y la destitución. Podría enfrentar un juicio público humillante, interrogatorios, la posibilidad de ser torturado, aunque menos probable para un ciudadano romano de su rango, el clima de la época lo hacía posible, o simplemente ser condenado a un exilio lejano y miserable, despojado de todo. La perspectiva de una muerte dictada por otros, quizás en la horca del Agmonías o arrojado por la roca Tarpeya, era la máxima deshonra. El suicidio ofrecía una alternativa. Una salida controlada. Podía elegir el momento y el método. Podía hacerlo en privado, preservando un último vestigio de control sobre su propia narrativa final. La referencia de Eusebio a que cayó en tanta calamidad bajo Calígula que se vio obligado a matarse sugiere que su situación llegó a un punto insostenible. Tal vez el juicio o la investigación avanzaba, o quizás una nueva acusación, quizás incluso relacionada con su polémico manejo de asuntos judíos, recordemos el juicio de Jesús, salió a la luz en la volátil corte de Calígula. ¿Cómo pudo haber ocurrido este supuesto suicidio? Los romanos tenían varios métodos considerados más o menos honorables. Uno de los más dramáticos, a menudo idealizado en la literatura, era caer sobre la propia espada. Esto requería valor y determinación, un último acto de control marcial. Otro método común era abrirse las venas en un baño caliente, una muerte más lenta pero que podía ser presenciada por amigos y familiares, si aún le quedaban, y que permitía un último discurso. También existía la opción del veneno, aunque a veces se asociaba más con la intriga. Si Pilato se suicidó, es probable que haya elegido un método que se considerara acorde a su rango y educación. Caer sobre la espada o abrirse las venas serían opciones plausibles para un hombre con un trasfondo militar o administrativo que quería morir como un romano. Pensemos en el peso de sus decisiones en sus últimos momentos. ¿Pasaría por su mente el juicio en Jerusalén? ¿Recordaría al hombre tranquilo al que envió a morir para aplacar a una multitud y salvar su propia posición? ¿Vería su propia desgracia como una especie de retribución kármica o divina por esa decisión? La versión cristiana primitiva, representada por Eusebio, ciertamente interpretó su supuesto suicidio de esa manera, como una consecuencia directa de haber condenado a Jesús. Para ellos, no era solo el resultado de una carrera política fallida en Roma, era el juicio de Dios manifestándose en la desesperación de Pilato. La falta de detalles específicos en las fuentes históricas romanas no nos da la imagen completa. No sabemos la fecha exacta, el lugar o las circunstancias precisas de este supuesto suicidio. ¿Ocurrió en Roma? ¿En algún lugar de camino? ¿Fue un acto solitario o se le sugirió encarecidamente que tomara esa ruta para evitar un castigo peor para él y su familia? El suicidio forzado, o suicidio asistido por orden imperial, no era desconocido en esa época. Si un hombre era condenado a muerte, a veces se le daba la opción de suicidarse para evitar la deshonra de una ejecución pública. Es plausible que Pilato, enfrentado a una sentencia de muerte inminente o cierta, recibiera una sugerencia de este tipo. Esta versión del suicidio, impulsado por la vergüenza, el miedo y la desesperación ante la caída, encaja con el contexto histórico de la Roma de Tiberio y Calígula. Explica el silencio relativo de las fuentes romanas sobre un juicio formal o una ejecución pública de Pilato. Sugiere un final privado, motivado por la dura ética del honor romano. Es, desde una perspectiva puramente histórica, la conclusión más probable basada en la información disponible. Pero, ¿es esta la única posibilidad? Las leyendas y otras tradiciones cuentan historias muy diferentes, finales que no tienen nada que ver con un suicidio silencioso y discreto en la capital del imperio. Algunas narrativas lo llevan a lugares lejanos y le asignan muertes violentas o incluso transformaciones sorprendentes.
La versión romana de la desgracia y el suicidio es una explicación, pero no es la única historia que se cuenta sobre el fin del hombre que juzgó a Jesús. Ahora, debemos girar hacia narrativas que se alejan del pragmatismo romano y se adentran en reinos más oscuros y punitivos. Capítulo 6. La versión oscura, el castigo imperial. Hemos explorado la posibilidad de que Poncio Pilato, enfrentado a la vergüenza y la ruina en Roma, optara por el suicidio, un final que, aunque sombrío, tenía un cierto precedente y lógica dentro de la mentalidad romana ante la desgracia. Pero la historia y la leyenda rara vez se contentan con un final tan contenido. Para muchos a lo largo de los siglos, el hombre que entregó a Jesús a la crucifixión merecía un castigo más directo, más severo, uno impuesto por una autoridad superior, ya fuera terrenal o divina, que no dejara lugar a dudas sobre su destino. Y así surge la segunda versión principal de su muerte, la del castigo imperial, la de un final impuesto por Roma, quizás tras un periodo de exilio. Esta versión se aparta de la idea del suicidio como un acto de desesperación o de preservación del honor. En cambio, postula que Pilato, tras su llegada a Roma o quizás después de un juicio sumario, fue condenado por el propio emperador a algún tipo de pena severa. No una pena autoinfligida, sino una sentencia ejecutada por el poder del imperio que él había servido. ¿Qué tipo de castigo imperial podría haber sido? Las opciones para un funcionario caído en desgracia iban desde el exilio, a menudo a una isla remota y desolada, lo que se conocía como relegatio o deportatio, hasta la pérdida de estatus social y político, infamia, la confiscación de bienes, publicatio bonorum, o incluso la pena capital. Para un hombre de la orden ecuestre como Pilato, si las acusaciones eran suficientemente graves y el emperador estaba de mal humor, cualquier de estas opciones era posible. Y las quejas por una masacre injustificada bajo el reinado de un Tiberio paranoico o un Calígula cruel eran, sin duda, motivo suficiente para el castigo más duro. Esta narrativa de un castigo impuesto por Roma no proviene tanto de historiadores contemporáneos como de tradiciones posteriores, tanto paganas como cristianas, que buscaban darle un cierre a la historia de Pilato. Por ejemplo, escritores cristianos que querían ver en su fin una clara señal del juicio divino por su papel en la crucifixión a menudo abrazaron la idea de que su castigo vino directamente de la autoridad más alta posible, el propio César. No era suficiente que se suicidara por vergüenza. Roma, el mismo imperio que él representaba, debía repudiarlo y castigarlo activamente. Algunas de estas tradiciones postulan que Pilato fue juzgado en Roma, tras ser hallado culpable de mala administración o de los crímenes por los que fue acusado, fue condenado al exilio. El exilio en el mundo romano no era unas vacaciones. Significaba ser desterrado de Italia, a menudo a lugares periféricos del imperio, perdiendo tus propiedades, tu estatus social y viéndote reducido a una existencia precaria y solitaria. Para un hombre acostumbrado al poder y las comodidades, era una forma de muerte en vida, una humillación constante. Pero esta versión no se detiene necesariamente en el exilio. A menudo, el exilio era solo el preludio de un fin más violento. Un exiliado político seguía siendo una figura potencialmente problemática o un recordatorio incómodo para el poder central. Un cambio en el trono imperial, una nueva intriga, o simplemente una orden tardía podían sellar su destino final. Así, esta versión oscura sugiere que Pilato, tras ser exiliado a alguna provincia lejana o región fronteriza, terminó encontrando su fin no por su propia mano, sino por la de los agentes del emperador. ¿Dónde podría haber sido este exilio y posterior fin? Las tradiciones varían. Algunas lo sitúan en la Galia, en la actual Francia. Otras en Viena del Delfinado, o en alguna otra parte de la Galia cisalpina o narbonense. La elección de la Galia en algunas leyendas podría tener que ver con la idea de enviarlo lo más lejos posible de Oriente y de Roma, a una provincia considerada más bárbara o menos central. Una vez allí, según esta narrativa, Pilato no murió de viejo ni se adaptó a una nueva vida. El peso de su pasado, la orden imperial o quizás la venganza local de aquellos a quienes oprimió o cuyos familiares masacró, recordemos los samaritanos o los judíos de Judea, cuyas quejas pudieron seguirlo, lo alcanzaron. La historia de su fin en el exilio a menudo culmina en una ejecución, un asesinato o algún tipo de muerte violenta que reafirma la idea de que su destino fue impuesto. Pensemos en el simbolismo de esta versión.
Un hombre que abusó de su poder, que actuó con brutalidad en una provincia lejana, es finalmente alcanzado por la mano del mismo poder imperial que él representaba. Es Roma castigando a uno de sus propios hijos descarriados. Y, desde una perspectiva cristiana, es Dios utilizando a la autoridad terrenal para ejecutar su juicio. El castigo es público, es infligido, no elegido. Es un final que satisface la necesidad narrativa de una justicia retributiva. Esta versión, sin embargo, carece de un anclaje fuerte en las fuentes históricas primarias. No hay relatos detallados contemporáneos de un juicio a Pilato seguido de un exilio y ejecución. Las menciones más tempranas de su fin son las que sugieren el suicidio. La narrativa del castigo imperial forzado, especialmente el exilio seguido de muerte, parece ser un desarrollo posterior, que creció en popularidad en la Edad Media y que quizás fusiona la idea histórica de su destitución y llamada a Roma con un deseo de un final más dramático y punitivo que el suicidio por vergüenza. A pesar de su menor respaldo histórico, esta versión resuena poderosamente. Habla de la inescapabilidad del juicio, no solo humano sino quizás también divino. Sugiere que no pudo escapar a las consecuencias de sus actos, que la misma Roma a la que quiso servir por encima de todo, y a la que apeló indirectamente al ceder a la presión en Jerusalén, fue finalmente su verdugo. Pero aún hay otra versión, quizás la más sorprendente de todas, que ofrece un giro radical a la historia de Poncio Pilato. Antes de llegar a ella, debemos considerar los detalles de este fin violento en el exilio. Capítulo 7. El exilio y el fin violento, ejecución/asesinato. Dejamos a Poncio Pilato bajo la sombra de la versión oscura de su destino, el castigo imperial. No un suicidio por vergüenza, sino una sentencia impuesta por Roma. Esta narrativa, como vimos, a menudo sitúa su fin no en la bulliciosa y peligrosa capital, sino en el aislamiento de un exilio forzado, culminando en una muerte violenta. Profundicemos en cómo pudo haber sido este final, según las leyendas que lo relatan. Imagina a Pilato, un hombre que conoció el esplendor y el poder en Oriente, siendo enviado lejos de todo lo que conocía. Exiliado. Esto significaba la confiscación de sus bienes, la ruptura de sus lazos sociales en Roma, la prohibición de regresar. Era, esencialmente, ser borrado del mapa social y político del Imperio Central, relegado a vivir en un lugar remoto bajo la vigilancia, o al menos el conocimiento, de las autoridades locales. Varias tradiciones, que surgieron principalmente en la Edad Media, sitúan este exilio en la Galia. ¿Por qué la Galia? Es una provincia vasta y relativamente pacificada para el siglo I, pero alejada del Mediterráneo oriental, lejos de Judea y lejos de Roma. Lugares específicos como Viena del Delfinado, en la actual Francia, o incluso Lausana, a orillas del lago Le Mans en Suiza, son mencionados en algunas leyendas como su lugar de destierro. Estas ubicaciones, rodeadas de paisajes montañosos y a menudo vinculadas en la imaginación popular con la soledad y el aislamiento, servían como un escenario adecuado para el declive de un hombre poderoso. En este exilio, Pilato no encontraría paz ni anonimato completo. El peso de su pasado, la notoriedad de su nombre, especialmente a medida que el cristianismo crecía y su papel en la crucifixión se volvía central en su narrativa, y la sombra del poder imperial seguirían presentes. No sería sorprendente si las autoridades locales tuvieran instrucciones de vigilarlo. Tampoco sería descabellado si, con el tiempo, surgieran tensiones con la población local o con otros funcionarios romanos. Pero el exilio, en esta versión, no era el fin en sí mismo, sino una estación en el camino hacia un desenlace fatal. Las narrativas que siguen esta línea argumental a menudo describen a Pilato encontrando un final violento. Esto podría haber ocurrido de varias maneras. Una posibilidad, acorde con un castigo imperial, es que la muerte fuera una ejecución. Quizás la sentencia final en Roma fue pospuesta o no se ejecutó inmediatamente, y la orden de ejecución fue enviada a la provincia donde estaba exiliado. Las formas de ejecución para un romano podían variar, pero la decapitación era común para aquellos de cierto estatus que no eran condenados por traición de la peor clase, que implicaba métodos más brutales. Imagina a Pilato, el que ordenó la muerte de tantos, enfrentando él mismo la espada del verdugo en alguna plaza provincial, lejos de la majestuosidad de Roma o la intensidad de Jerusalén. Un final público y humillante,
impuesto por la misma autoridad que él representó. Otra variante de esta narrativa es que su muerte no fue una ejecución formal, sino un asesinato. Quizás ordenado secretamente desde Roma, un suicidio forzado disfrazado o simplemente una eliminación discreta. O tal vez, en su exilio, se encontró con la venganza de alguien afectado por sus acciones en Judea, un familiar de una víctima de la masacre samaritana o de alguna otra brutalidad que cometió como prefecto. Un asesinato en una callejuela oscura, un envenenamiento sutil, un ataque inesperado, un fin violento que subraya la idea de que sus crímenes lo persiguieron hasta su último aliento. Algunas leyendas medievales añaden elementos fantásticos a este final violento. Hablan de un cuerpo de Pilato que, incluso después de muerto, seguía siendo un foco de infortunio. Se dice que su cuerpo fue arrojado primero al río Tíber en Roma, pero que causó tales tormentas y perturbaciones que tuvo que ser sacado. Luego, se dice que fue llevado a Viena del Delfinado y arrojado a un pozo, pero que seguía causando fenómenos meteorológicos violentos. Finalmente, se habría dicho que fue hundido en un lago remoto y de aguas oscuras en las montañas, a veces identificado con un lago en Suiza o Francia, como el lago Pilatus cerca de Lucerna, donde su espíritu, o el de un demonio asociado a él, seguiría causando tormentas. Estos elementos legendarios, aunque no históricos, reflejan el deseo narrativo de que Pilato no solo muriera violentamente, sino que incluso en la muerte, siguiera siendo una figura maldita, un foco de oscuridad y caos, una encarnación del mal que representó al condenar a Jesús. Esta versión del exilio y la muerte violenta es poderosa en su simbolismo retributivo. Presenta un Pilato que no escapa al castigo, que es perseguido hasta los confines del imperio y finalmente eliminado por la fuerza. Es un final que resuena con la idea de que nadie, ni siquiera un representante del poder romano, está por encima de un juicio final, ya sea humano o divino. Sin embargo, es crucial recordar que esta narrativa tiene raíces más profundas en la leyenda y el folclore que en los registros históricos fiables de la época romana. No hay evidencia contemporánea sólida que sitúe a Pilato en la Galia o en Suiza, o que describa su ejecución o asesinato. Mientras que la versión romana sugiere un fin más privado y autoinfligido por vergüenza, y esta versión oscura presenta un castigo público y violento impuesto por el imperio o la venganza, existe una tercera narrativa que da un giro completamente inesperado a la historia de Poncio Pilato. Una versión que desafía la idea misma de su condena y desgracia, ofreciendo en su lugar, ¿redención? Prepárate para la más sorprendente de las tres versiones de cómo pudo haber terminado la vida del hombre que se lavó las manos. Capítulo 8. La versión inesperada, ¿un santo? Hemos explorado dos caminos oscuros para el final de Poncio Pilato: el suicidio por vergüenza, más anclado en los pocos indicios históricos y la lógica romana, y el castigo imperial en el exilio, culminando en una muerte violenta, una narrativa más propia de la leyenda y la retribución simbólica. Ambas versiones lo presentan como un hombre marcado por su decisión en Jerusalén, cuyo fin es sombrío y posiblemente violento, una consecuencia directa de su caída en desgracia o un castigo por sus acciones. Pero ahora, prepárense para una tercera versión. Una que desafía completamente la narrativa de la caída y la condena. Una versión que postula que Poncio Pilato fue un santo. Sí, has escuchado bien. En un giro que a muchos les parecerá increíble, existe una tradición venerable, especialmente dentro de la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto, que no solo no condena a Pilato eternamente, sino que lo venera. Junto con su esposa. Esta es la versión más inesperada y contradictoria de su destino, una que lo aleja de la ignominia para colocarlo, o al menos intentarlo, en el panteón de los justos. Para entender esta perspectiva, debemos mirar más allá de las fuentes romanas y las leyendas punitivas europeas. Debemos dirigir nuestra mirada hacia el cristianismo temprano en Egipto, una región con una rica tradición monástica y teológica. En esta tradición, la historia de Pilato no termina con su remoción por Vitelio ni con un sombrío final en Roma o el exilio. Termina con un acto de redención. La clave de esta versión a menudo reside en su esposa. En los evangelios canónicos, específicamente en Mateo, capítulo 27, versículo 19, se menciona que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal durante el juicio de Jesús, su esposa le envió un mensaje diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo,
porque hoy he sufrido mucho en sueños a causa de él. Esta breve mención, casi un detalle al margen en la narrativa principal, es crucial para la versión copta. Según esta tradición, la esposa de Pilato, a quien a menudo se le da el nombre de Claudia Prócula o Procla, fue tocada por la divinidad de Jesús, ya sea a través de un sueño premonitorio, como se menciona en Mateo, o quizás a través de encuentros o informes sobre él. Ella, al percibir su inocencia o algo más profundo sobre su naturaleza, intenta intervenir ante su marido. En la versión copta, Claudia Prócula no es un personaje secundario fugaz, es una figura de fe incipiente, una mujer que reconoce la justicia de Jesús antes que muchos otros. La tradición copta va más allá. Sugiere que Pilato mismo, a pesar de haber cedido a la presión y ordenado la crucifixión, tuvo un remordimiento significativo, con el tiempo, llegó a reconocer la divinidad de Jesús. Recuerda que, incluso en los Evangelios, Pilato muestra vacilación, intenta liberar a Jesús, y finalmente ordena que el letrero en la cruz diga «Rey de los judíos», resistiéndose a cambiarlo a petición de los líderes judíos. Estos detalles son interpretados en la tradición copta como señales de que, en el fondo, Pilato sabía que estaba entregando a un hombre inocente, o quizás a algo más que un simple hombre. La narrativa de la redención postula que, después de los eventos de la Pascua, y quizás influenciado por su esposa y los informes sobre la resurrección y los milagros subsiguientes realizados por los apóstoles, Pilato y Claudia Prócula se convirtieron al cristianismo. Sí, el hombre que ordenó la crucifixión de Jesús se habría convertido en uno de sus seguidores. Esta conversión no significaría que evitó las consecuencias terrenales de sus acciones como prefecto. Es posible que aún fuera destituido y llamado a Roma, tal como sugiere la historia. Pero, según esta versión, su fin no sería el suicidio por desesperación ni una ejecución violenta por parte de Roma. Su fin sería el martirio. La tradición copta sugiere que Pilato, después de su conversión, se mantuvo firme en su nueva fe, por ello, sufrió el martirio bajo el Imperio Romano. El exilio, si ocurrió, no sería un castigo por mala administración, sino un preludio a su persecución por ser cristiano. Esta es una perspectiva radicalmente diferente. Transforma a Pilato de villano o figura trágica en un converso tardío, alguien que, a pesar de su terrible error inicial, encontró la fe y dio su vida por ella. Su esposa, Claudia Prócula, también es venerada como santa, a menudo en parte por su papel temprano en intentar advertir a Pilato. Su fiesta se celebra, por ejemplo, el 25 de junio en la Iglesia Ortodoxa etíope y el 19 de junio en la Iglesia copta. ¿Por qué surgiría una tradición tan contraria a la imagen dominante de Pilato? Posiblemente, refleja un deseo teológico de mostrar que la redención es posible incluso para aquellos que han cometido los actos más terribles. También podría ser una forma de integrar a figuras tangenciales a la narrativa evangélica principal en la historia de la salvación. Al presentar a Pilato como un converso y mártir, la tradición copta ofrece una narrativa de esperanza y perdón, contrastando fuertemente con las historias de perdición y castigo. Es fundamental entender que esta versión de Pilato como santo converso tiene poco o ningún respaldo en las fuentes históricas romanas o incluso en los escritos de la mayoría de los padres de la Iglesia temprana fuera de Egipto. No hay evidencia arqueológica o documental que corrobore su conversión o martirio. La gran mayoría de las denominaciones cristianas, incluyendo la católica romana, las ortodoxas, griegas, rusas, etc., y las protestantes, no consideran a Pilato un santo y generalmente lo ven de forma negativa debido a su papel en la crucifixión. La tradición copta es, en este sentido, una excepción notable y fascinante. Esta tercera versión no se trata solo de cómo murió Pilato, sino de quién fue al final. ¿Murió como un funcionario romano fracasado que eligió su propio fin ignominioso? ¿O como un hombre caído en desgracia que fue castigado violentamente por sus amos terrenales? ¿O, de forma asombrosa, murió como un testigo de la fe, un mártir por aquel a quien una vez condenó? La versión copta nos invita a considerar la posibilidad de una redención tardía, un destino final radicalmente opuesto a la oscuridad de las otras narrativas. Ahora, exploremos con más detalle cómo se cuenta esta historia de conversión y santidad. Capítulo 9. El misterio de un destino contradictorio, conversión /santidad.
Hemos abierto la puerta a la versión más radicalmente diferente del destino de Poncio Pilato, la que lo presenta no como un villano condenado o un burócrata trágico, sino como un converso y un santo, venerado en la tradición copta. Pero, ¿cómo se desarrolla exactamente esta narrativa? ¿Qué detalles ofrece esta tradición sobre la supuesta conversión y el final de un hombre que ocupa un lugar tan controvertido en la historia cristiana? Como mencionamos, el punto de partida de esta versión a menudo es la esposa de Pilato, Claudia Prócula. El breve pero enigmático pasaje en el Evangelio de Mateo sobre su sueño se convierte en la chispa. La tradición copta expande esto. Claudia Prócula no solo tiene un mal sueño, ella es presentada como una mujer de sensibilidad espiritual, alguien que, quizás por curiosidad, por informes de sus sirvientes o por una intuición divinamente inspirada, percibe la santidad o la inocencia de Jesús incluso antes del juicio. Su mensaje a Pilato mientras está en el tribunal es visto no solo como una advertencia, sino como una intervención profética, un intento de salvar a su marido de cometer un error cósmico. La tradición sugiere que la influencia de Claudia Prócula sobre Pilato fue significativa. No solo antes del juicio, sino también después. Su propia fe incipiente, combinada con los eventos que siguieron a la crucifixión, podrían haber sembrado las semillas de la duda y el remordimiento en la mente de Pilato. Imaginemos las semanas y meses posteriores. Los informes sobre la tumba vacía. Los rumores de apariciones de Jesús resucitado. El rápido crecimiento de la comunidad de seguidores de Jesús en Jerusalén, a pesar de la crucifixión. Estos eventos, que causaron conmoción y creencia entre miles, no podían haber pasado desapercibidos para el prefecto romano y su esposa. La narrativa copta postula que Pilato, al reflexionar sobre todo esto, al recordar la dignidad tranquila de Jesús durante el interrogatorio, al ver las implicaciones de la resurrección para aquellos que creían en él, comenzó un proceso interno de cambio. Es un proceso que lo lleva a reconocer que el hombre al que envió a morir no era solo un simple criminal o sedicioso, sino realmente aquel que decía ser. Esta toma de conciencia, catalizada por la fe de su esposa y los poderosos eventos de la resurrección, culmina en su conversión. ¿Cuándo y cómo habría ocurrido esta conversión? Las tradiciones no siempre son precisas en los detalles históricos cronológicos, centrándose más en el significado teológico. Pudo haber sido un proceso gradual. Pudo haber sido un momento de revelación. Lo que es clave es que, en esta narrativa, Pilato llega a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Una vez convertido, la vida de Pilato cambia radicalmente. Ya no es el implacable prefecto romano, preocupado por la política imperial y el mantenimiento del orden a cualquier precio. Ahora es un seguidor de Cristo, con todas las implicaciones que eso tenía en el Imperio Romano del siglo I, especialmente para alguien de su estatus. Ser cristiano era a menudo sinónimo de ser subversivo, ateo, por no adorar a los dioses romanos y enemigo del Estado. Para un antiguo gobernador, el riesgo era inmenso. La llamada a Roma, en esta interpretación, podría adquirir un nuevo significado. Ya no es solo una llamada para responder por la masacre de samaritanos. Podría ser también, o eventualmente, una confrontación por su nueva fe. El emperador Tiberio, más probablemente, Calígula, bajo cuyo reinado Eusebio sitúa la calamidad de Pilato, eran conocidos por su persecución de aquellos que desafiaban las normas religiosas o políticas. La tradición copta sugiere que Pilato y Claudia Prócula se mantuvieron firmes en su fe. Y por esa fe, sufrieron el martirio. El martirio era el más alto honor en el cristianismo primitivo, la prueba definitiva de la fe. Morir por Cristo era asegurar un lugar en el cielo. Al presentar a Pilato como mártir, la tradición no solo redime su pasado, sino que lo eleva a la categoría de héroe de la fe. No hay un relato único y detallado del martirio de Pilato en las fuentes coptas. Podría haber sido ejecutado formalmente por orden imperial debido a su cristianismo. Podría haber muerto en prisión. Podría haber sido asesinado durante una persecución. El método específico es menos importante que el hecho fundamental en esta tradición, que su muerte fue un testimonio de su fe en Jesús, no un castigo por sus crímenes pasados ni un escape de la vergüenza. Esta versión es notable porque humaniza a Pilato de una manera que las otras no hacen. Lo ve como alguien que, a pesar de su monumental error, era capaz de arrepentimiento y transformación.
Subraya la misericordia divina y la posibilidad de redención incluso para aquellos que parecen haber cometido lo imperdonable. Contrasta dramáticamente con la imagen de un Pilato eternamente condenado o maldito que prevalece en muchas otras tradiciones, tanto cristianas como laicas. La aceptación de Pilato y su esposa como santos en la tradición copta es un testimonio de la diversidad de interpretaciones que pueden surgir en torno a figuras históricas clave, especialmente cuando se entrelazan con narrativas religiosas profundas. Es un misterio por sí mismo. ¿Cómo pudo la figura que pronunció la sentencia de crucifixión ser vista como un santo en cualquier rama del cristianismo? Reside en el énfasis en la conversión, el arrepentimiento y el poder transformador de la fe, incluso en el último momento o después del acto más terrible. Así, tenemos un Pilato que podría haber muerto por su propia mano en la desesperación de la desgracia romana, un Pilato que podría haber sido exiliado y ejecutado por la autoridad imperial como castigo, y un Pilato que, según una tradición particular, se convirtió al cristianismo y murió como mártir por la fe que una vez condenó. Tres destinos radicalmente diferentes para un mismo hombre. Un enigma histórico y legendario que sigue fascinando. En nuestro capítulo final, recapitularemos estas versiones y reflexionaremos sobre por qué el fin de Poncio Pilato sigue siendo un misterio tan persistente. Capítulo 10. El legado del hombre que se lavó las manos. Hemos viajado desde el pretorio en Jerusalén hasta la turbulenta Roma y los remotos confines del imperio, explorando las tres versiones principales del fin de Poncio Pilato. Hemos visto la posibilidad, sugerida por algunos indicios históricos y la lógica romana, de que un prefecto caído en desgracia, abrumado por la vergüenza y el miedo, optara por el suicidio como escape final. Hemos considerado la narrativa más oscura y legendaria de un castigo imperial, un exilio forzado a lugares lejanos como la Galia, culminando en una muerte violenta, una ejecución o un asesinato, un fin impuesto que serviría como retribución por sus acciones brutales. Y, quizás la más asombrosa de todas, hemos descubierto la tradición de una rama del cristianismo que lo ve a él y a su esposa como conversos tardíos, figuras de fe que encontraron la redención y murieron como mártires por aquel a quien él mismo había condenado. Tres destinos radicalmente diferentes para un solo hombre. Tres posibles finales que van desde la ignominia autoinfligida, pasando por el castigo divino o imperial, hasta la sorprendente santidad. Pero, ¿cuál es la verdad? Después de analizar las fuentes, las leyendas y las tradiciones, la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. El fin de Poncio Pilato sigue siendo, en gran medida, un misterio histórico. ¿Por qué esta incertidumbre? Como vimos, los historiadores romanos contemporáneos registran su destitución por Vitelio y su partida hacia Roma, pero dejan de seguir su rastro. Las fuentes cristianas primitivas lo mencionan en el contexto del juicio, y algunas tempranas, como Eusebio, aluden a su supuesto suicidio, pero no proporcionan detalles exhaustivos ni irrefutables. A partir de ahí, las narrativas posteriores se desarrollan a lo largo de los siglos, influenciadas por las necesidades teológicas, morales y narrativas de diferentes épocas y culturas. La versión del suicidio es quizás la más plausible desde una perspectiva puramente histórica, dada la situación de Pilato y las costumbres romanas. Pero la falta de confirmación definitiva deja espacio para la duda. La versión del castigo imperial satisface un deseo de justicia retributiva por parte de aquellos que lo vieron como un tirano o el instrumento clave en la muerte de Jesús, pero carece de un fuerte respaldo en las fuentes primarias. Y la versión de la santidad, aunque profundamente significativa para la tradición que la sostiene, se basa más en la fe y la posibilidad de redención que en hechos históricos verificables. Este misterio en torno a su muerte añade una capa fascinante a la historia de Pilato. Es casi como si su fin fuera tan escurridizo y difícil de aprender como la verdad que buscó, o no buscó, en el pretorio hace casi 2000 años. Y hay una ironía poética en esto. El hombre que intentó lavarse las manos de la responsabilidad de un juicio, cuyo acto simbólico de purificación no lo absolvió ante la historia ni ante la teología, parece tener un destino final que también es imposible de lavar y definir con claridad. Su legado, irónicamente, no está definido por su carrera como prefecto romano, ni por los incidentes que realmente causaron su destitución, ni por la forma en que murió. Su lugar en la memoria colectiva está sellado por ese único acto,
sentarse en el tribunal y pronunciar sentencia sobre Jesús de Nazaret. Fue el hombre que tuvo la autoridad terrenal para decidir la suerte de quien los cristianos creen que era Dios encarnado. Esa decisión lo elevó, o lo condenó, a la inmortalidad histórica. El misterio de cómo murió Poncio Pilato nos recuerda los límites del conocimiento histórico y el poder perdurable de la leyenda. Nos muestra cómo una figura puede ser interpretada de maneras radicalmente opuestas dependiendo de la perspectiva, la cultura y el mensaje que se quiera transmitir. ¿Fue un cobarde que escapó a la justicia terrenal con su propia mano? ¿Fue un tirano brutal que finalmente recibió su merecido castigo? ¿O fue un pecador redimido que encontró la fe y el martirio? 3 versiones. 3 destinos posibles. Todas alimentadas por el silencio de la historia y la resonancia de un juicio que cambió el mundo. El hombre que se lavó las manos de la decisión, dejó tras de sí un final envuelto en la niebla, un enigma que sigue desafiándonos a distinguir entre el hecho, la leyenda y la profunda necesidad humana de encontrar sentido, o juicio, en el destino de figuras tan complejas y cruciales. Y así, el legado de Poncio Pilato permanece, no solo como el juez de un juicio sin precedentes, sino también como el protagonista de un final que sigue siendo un misterio.